Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes Fe Viva en su canal Dios y la religión católica. Reza, ten fe y no te preocupes. Amar a Dios es complacerle y no vale la pena preocuparse por el resto. Él nos cuidará siempre más de lo que podamos imaginar. Padre Pío, qué hermosa oración, ¿verdad? No se les olvide, ¿no? Entonces, este es un seminario extra que digamos que estoy haciendo debido a los últimos acontecimientos que han pasado en nuestra Iglesia Católica. Les voy a hablar un poquito de lo que es un seminario para que ustedes comprendan por qué estoy haciendo este video, ¿verdad? ¿Qué es un seminario? Seminario es una casa de formación para jóvenes y adultos que de manera voluntaria, aceptada por las autoridades eclesiásticas de las que dependen, inician un itinerario de formación que los conduce al ministerio sacerdotal. Son casas en las que conviven los seminaristas son los que viven en esas casas, ¿verdad? En las que pasan su rato de oración, estudio y ocio. Hay una definición muy acertada, y es a la que yo me acojo, que es la dada por San Juan Pablo II acerca de lo que es un seminario. Él dijo, el seminario es un lugar en donde se revive la experiencia que vivieron los apóstoles durante la vida pública de Jesús, en la que les fue formando hasta Pentecostés para la vida apostólica. Como les acabo de decir, yo me acojo a esta definición. Imagínense la importancia tan grande que tiene un seminario en el ámbito católico, ¿verdad? Allí los seminaristas en estas casas con los cuales conviven las 24 horas se dedican al estudio, al trabajo, al cuidado de la casa, al cuidado de los jardines, o sea, haga de cuenta su propia casa, ¿cierto? A las actividades culturales, deportivas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el seminario es una inversión, definitivamente hablando, el seminario es una inversión. Eso lo dijo Juan Pablo II también, ¿verdad? Hablando económicamente, es una inversión en recursos humanos, porque va a formar a los futuros pastores de la iglesia, casi nada, ¿no? En esos seminarios es donde Dios está regando su semilla para sus embajadores en la tierra. Imagínense la importancia de estos seminarios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los requisitos para entrar como seminarista? Primero que todo, por supuesto, el llamado de Dios. Hago un paréntesis. Muchos escuchan la voz de Dios en verdad y se ingresan como seminaristas, pero muchos que piensan que escucharon la voz de Dios, pero tal vez escucharon fue ya saben de quién, ¿verdad? Porque actualmente estamos viendo muchos sacerdotes torcidos, mucho obispo que no parecen embajadores de Dios en la tierra. Da tristeza decirlo, pero es así. Entonces, primero el llamado de Dios. Segundo, que se quiera responder a ese llamado. Eso quiere decir que la entrada a un seminario de un joven es libre, espontánea. Nadie va a obligar a un joven a que ingrese a un seminario. Además, tercero, que debe ser varón. Recuerden que Dios escogió a sus apóstoles entre varones, ¿verdad? Nada de mujeres para ese cargo, ¿verdad? Y en el seminario hay dos clases de seminarios, el seminario menor y el seminario mayor. Para ingresar al seminario menor debe tener mínimo 12 años. O sea, allí este seminarista va a tener su formación hasta el bachillerato. Y ya el seminario mayor hay que tener al menos mínimo 18 años. Entonces, ¿por qué traje a colación esto de los seminarios? Resulta que en estos días, en San Rafael, un seminario que hay en Mendoza, Argentina, un obispo de allá decidió cerrar el seminario. Dijo él que por orden del Vaticano. Imagínense que dicen los mismos argentinos que para ellos fue mucho trabajo que se llevara a cabo la apertura de ese seminario. Mucho trabajo que costó, y ahora viene un obispo con toda la facilidad del caso a decir que se cierra el seminario. Suena como ilógico, ¿verdad? Hasta hoy, el día de hoy, se escuchó de que el Vaticano había aprobado ese cierre de ese seminario. Lo que quiere decir que el Papa está de acuerdo con eso, ¿verdad? O sea, nunca en mi vida yo pensé llegar a escuchar una cosa de estas, ¿sí? ¿Y saben por qué se ordenó el cierre de ese seminario? Sencillamente porque los seminaristas
quieren seguir honrando a nuestro Señor Jesucristo, recibiendo la Sagrada Comunión en la boca, no en la mano, que es lo que quería el obispo, o lo que quiere el obispo, o lo que quieren muchos sacerdotes en este momento, los que no son fieles a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es horroroso. O sea, esto definitivamente ha sido una mortal estocada que Satanás ha podido hacer, un ataque directo a la Iglesia Católica, a la Iglesia que fundó Jesús. Y eso pues seguramente es el resultado de cantidad de infiltrados que están en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo creo que ustedes muchas veces me han oído hablar a mí de infiltrados, pero bueno, ese será otro tema que algún día quisiera desarrollar. Pero infiltrados son aquellos que ingresaron a la iglesia simplemente con el ánimo de destruir la iglesia, ¿verdad? Entonces, definitivamente, aquí vemos claramente que Satanás quiere acabar con las semillas que Dios va esparciendo por el mundo para que lo representen. Entonces, católicos, si tú eres uno de esos que no han estado enterados de lo que pasa en la iglesia, ya es hora de que lo hagas. Están pasando muchas cosas que están atentando contra nuestra fe católica. Recordemos que nosotros debemos de obedecer primero a Dios y no a los hombres. Entonces, por más representantes que tengamos nosotros en la iglesia, por más que sí digan que son representantes de la iglesia o dictadores, porque parece eso que es lo que hay en la iglesia ahorita, un dictador que simplemente quieren que hacer sin que se tenga en cuenta lo que el fiel piensa o quiere respecto a su iglesia, ¿verdad? Simplemente hagan esto y lo hacen porque es obediencia, ¿verdad? El asunto no es así. Nosotros debemos obedecer primero a Dios y después a los hombres, ¿verdad? Entonces, si tú eres una persona de esas tibias, que todavía estás tibias, pues ya es hora de que despiertes, ¿verdad? No sea que cuando te vas a dar cuenta, pues estás en una secta o algo parecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué serán de nuestros hijos, de nuestros nietos? Da tristeza pensar eso, ¿verdad? Que no van a tener quien los guíe por el camino de Dios, por el camino que Dios quiere, ¿verdad? O sea, si seguimos por este camino, a eso vamos a llegar, que nuestros niños ya no van a ver seminaristas, ¿verdad? Es hora de manifestarnos. Yo invito a todos los youtubers católicos que de alguna forma u otra se manifiesten por medio de sus canales. En nuestras iglesias, las personas que participan en las actividades de la iglesia, todo mundo puede escribir cartas dirigidas al Vaticano para que se eche a cabo atrás esa orden. Según tengo entendido, el obispo dijo que la orden estaba dada para cerrar el seminario a partir de diciembre. Hay tiempo de que con nuestras oraciones oremos para que eso se eche atrás. Una oración muy importante y muy poderosa es el Santo Rosario. Es muy poderosa porque ¿quién más sino la Santísima Virgen, la mamá de nuestro Señor Jesús, para proteger a su Hijo, para proteger todo lo pertinente a su Hijo Jesús, ¿verdad? Este Santo Rosario es una oración muy poderosa. Yo los invito a que lo hagan siempre, siempre, en familia, en grupo, lo que sea. Pero oremos que nuestra iglesia está necesitando bastante de las oraciones. Es triste que los mismos embajadores de Cristo en la tierra están atacando a su propia iglesia. Eso es increíble, eso es de no creer. Pero miren lo que es el diablo, lo que Satanás hace precisamente por acabar con la iglesia, ¿verdad? No solo eso, o sea, hay otro seminario por allá en el Perú, algo escuché por allá, de que están haciendo celebraciones que no tienen por qué hacerlas, con comportamientos también indebidos, que no es de seminaristas, pero todo ¿por qué? Porque ahí está la mano de Satanás, ¿verdad? Esos sacerdotes que no saben por qué están ejerciendo su sacerdocio, ¿verdad? Entonces, recordemos, el problema no es solo de los argentinos, el problema es de todo el mundo católico, ¿sí? Todo el mundo católico se verá afectado por eso, ¿sí? Vemos que nuestra fe es atacada abiertamente por las mismas autoridades eclesiásticas. Claro que yo soy una de las que creo firmemente en lo que dijo Jesús. Él no permitirá que su iglesia se acabe, ¿cierto? Él no permitirá que prevalezca el infierno sobre su iglesia, ¿verdad? Pero para eso toca tener fe, tenemos que tener fe. Si nosotros no tenemos fe, no vamos a creer esas palabras de Jesús. Yo personalmente tengo mucha fe que es así, pero eso no impide
que nosotros nos manifestemos, que no estamos de acuerdo con cosas que van precisamente contra los mandatos de Jesús, ¿verdad? Yo quiero ser parte del remanente católico. El remanente católico es aquel que va a resistir hasta el final. Recuerden, lo dice la palabra de Dios, el que resista hasta el final tendrá la salvación, ¿cierto? Entonces, analízate tú católico si tú eres una persona de esas que tienes tu fe tan firme que no va a haber nada ni nadie que te la eche para atrás. Fieles hasta lo último con nuestra iglesia católica, ¿sí? Que Dios se encargará de los demás. El problema que haya entre el Papa y Dios es entre el Papa y Dios. Recordemos que Dios nombró a San Pedro como su representante legal en la tierra y a pesar de eso, porque semejante responsabilidad que le dio, ¿verdad? Y a pesar de eso, vino el Pedro y lo traicionó. 3 veces lo negó y lloró, tuvo lágrimas amargas por haber, cuando se dio cuenta del error tan grande que había cometido al negar a Dios, a Jesús 3 veces, ¿verdad? Eso va a pasar aquí, eso no lo duden ustedes, ¿verdad? Mientras tanto, nosotros no podemos echarnos contra el Papa, pero sí levantar nuestra voz. El hecho de que manifestemos nuestro desacuerdo no quiere decir que estemos contra el Papa, ¿verdad? Porque si Dios lo tiene ahí, Dios permitirá, Él sabrá por qué lo tiene ahí y hasta cuándo lo va a tener ahí, ¿verdad? Por eso, católicos, debemos orar. La oración es lo único que va a contrarrestar las intenciones de Satanás, ¿verdad? Es una forma fácil de ayudar, ¿verdad? Entonces, como les decía, la Santísima Virgen, el Santo Rosario es la oración ideal para que la Santísima Virgen nos ayude también en ese trabajito, ¿verdad? Recuerden que suscribirse es muy fácil, es gratis, pero sobre todo compartir, porque si ustedes no comparten están interrumpiendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, no siendo más por el momento, pues les deseo un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche y que Dios los bendiga.